Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención, un avión se acaba de estrellar contra una torre del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. La torre arde en llamas en este momento. Hay alarma, hay en este momento una gran preocupación por parte de las autoridades de Nueva York. Un avión se acaba de estrellar contra una torre del World Trade Center de Nueva York. Esta es una de las torres más altas del mundo. Recordemos que hace unos cuantos años hubo un gigantesco incendio en la ciudad de Bogotá en la torre de Avianca. Pues bien, esta torre, son dos del World Trade Center, está ardiendo en este momento desde la mitad del edificio hacia la parte más alta. Con este audio, Darío Arizmendi dio la extra en Caracol Radio el día 11 de septiembre de 2001 al estrellarse el primer avión en las Torres Gemelas de Nueva York. Hola queridos amigos de YouTube, 57 FM Videos, en Facebook 57 FM Estéreo, en Twitter @57 FM Videos y en Spotify 57 FM Podcasts. Bienvenidos. Hace 20 años ya de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, recuerdo muy bien, me encontraba en Murcia y España y vi por televisión en directo y creíamos que era una película de Hollywood. Era increíble de no poderlo creer. Vamos a contarles en este podcast audio historia que fue lo que sucedió ese fatídico día en Nueva York. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también llamados por la sigla 11S y en inglés 9/11, fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, presuntamente por la red yihadista Al-Qaeda, que, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas. La desaparición de 24 víctimas y más de 25.000 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se estimó en más de $10.000 millones las pérdidas económicas. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de George W. Bush y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los terroristas, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez reducida la tripulación de la cabina. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center. El primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas siguientes. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono. En Virginia, el cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, D.C., pero se estrelló en campo abierto cerca de Changville, aproximadamente 208 kilómetros antes de llegar a su objetivo, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista. Los atentados, que fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como
armamento, provocando una reacción de temor generalizando en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. Este atentado ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. ¿Cuáles fueron los motivos y antecedentes? El atentado de World Trade Center en el año de 1993, realizado con una bomba en el aparcamiento de la Torre Norte, la que tenía una antena, mató a 6 personas, pero no consiguió su objetivo de derribar la torre y hacerla caer sobre la Torre Sur. En la carta de Estados Unidos de Osama Bin Laden de noviembre de 2002, el líder terrorista declaró explícitamente los motivos de Al Qaeda para sus ataques, culpando a la alianza de sionistas y sus colaboradores. En una clara referencia a los Estados Unidos, los principales puntos de sus acusaciones eran el apoyo militar estadounidense a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí. Antes del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. Es el caso del atentado contra los cuarteles en Beirut en el año de 1983, que mató a más de 200 soldados estadounidenses y 58 soldados franceses. En el año de 1993, el atentado del World Trade Center, provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres, mató a 6 personas. Los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses en el año de 1998 en Kenia y Tanzania causaron la muerte de 230 personas, incluidos 12 estadounidenses. Y en el año 2000, el atentado contra el USS Cole, en el cual se utilizó una lancha bomba suicida, mató a 17 marines estadounidenses. La planificación de los atentados, ¿cómo fue? Los secuestros del Dawson Field, 4 aviones de pasajeros fueron secuestrados consecutivamente por terroristas palestinos en el año de 1970. Posteriormente, una vez evacuados los rehenes, esos aviones fueron explotados en tierra. La idea de ataques suicidas con aviones de pasajeros secuestrados vino de Khalid Sheikh Mohammed, quien se la presentó por primera vez a Osama Bin Laden en el año de 1996. Tras fracasar un gran proyecto similar abortado por la policía filipina en el año 1995, denominado Operación Bojinka, en el año 1999 un grupo de jóvenes musulmanes radicados que vivían en Hamburgo, Alemania, y a los que se les apodó posteriormente como la Célula de Hamburgo, viajaron a Afganistán a recibir información para luchar contra los rusos en la Primera Guerra Chechena. En ese momento, Osama Bin Laden los captó y en los siguientes meses financió su entrenamiento a fin de convencerlos de realizar ataques suicidas con aviones para chocarlos contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Bin Laden se inspiró en parte en el vuelo 990 de Egypt Air en el año de 1999, en el que se teoriza que el piloto pudo haber estrellado el avión en el Océano Atlántico. El plan original de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era secuestrar 12 aviones, 11 de los cuales serían estrellados contra los siguientes edificios. 2 aviones contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, que los lograron estrellar, uno en el Empire State Building de Nueva York, uno en el Pentágono de Arlington, que también lo lograron estrellar, la Prudential Tower en Boston, la Casa Blanca en Washington, el Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC, la Torre Sears en Chicago, la US Bank Tower en Los Ángeles, la Pirámide Transamérica en San Francisco y el Columbia Center en Seattle. Posteriormente, debido a la cantidad de objetivos señalados, se consideró una operación inabarcable y se redujeron los objetivos de 11 edificios a 5.
Las dos torres gemelas que representaban la economía capitalista estadounidense ya habían sufrido un atentado en el año 1993. El Pentágono, que representaba el poder militar, el Capitolio, que representaba el poder legislativo, y la Casa Blanca, que representa el poder ejecutivo. Sin embargo, el quinto avión nunca fue secuestrado porque el piloto suicida que lo iba a dirigir, Zacarías Moussaoui, fue detenido fortuitamente por el FBI el día 16 de agosto de 2001 por cargos de inmigración irregular. Alrededor de 3 semanas antes de los ataques, los objetivos fueron asignados a 4 equipos. El Capitolio tuvo como nombre en clave la Facultad de Derecho, el Pentágono se denominó la Facultad de Bellas Artes, el código del World Trade Center fue la Facultad de Urbanismo. La idea de secuestrar simultáneamente varios aviones no era nueva. En septiembre del año 1970 sucedieron los secuestros del Dawson Field cuando miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestraron en pocos días 4 aviones comerciales, más un quinto intento de secuestro que fracasó y los desviaron a Jordania y Egipto. Los rehenes fueron liberados días después y los aviones explotados intencionalmente. En el cine ya se había tratado la idea del choque de un avión contra un edificio en la película inglesa The Medusa Touch en el año 1978 y en uno de los capítulos de la serie Los Pistoleros Solitarios emitidos el 4 de marzo del año 2001. Se secuestraba un Boeing 727 para estrellarlo contra una de las torres gemelas. Los autores de la masacre de la escuela secundaria de Columbine en el año 1999 también planearon secuestrar un avión y estrellarlo en Nueva York. En Nueva York ya se había producido 56 años el impacto de un avión contra un rascacielos, el choque del B-25 contra el Empire State Building en el año 1945 con 14 víctimas fatales. Los atentados. 4 aviones con 265 pasajeros fueron secuestrados mientras volaban hacia California desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Los 4 aviones tenían como destino el estado de California, los 3 primeros hacia Los Ángeles y el último a San Francisco, por lo que sus depósitos de combustibles iban llenos con unos 90.000 litros, unos 65.500 kilos. Los 2 primeros aviones impactaron contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, el tercero contra el Pentágono en el condado de Arlington, cerca de Washington, D.C., y el cuarto en un campo abierto de Shanksville, Pensilvania. Fueron revelados testimonios desde los primeros aviones en los cuales los secuestradores habían tomado el control de estos usando simples navajas con las que mataron a azafatas del vuelo y al menos a un piloto o pasajero. Según las investigaciones de la comisión del 11S, se tiene también constancia de que usaron algún tipo de aerosol para retener a los pasajeros en la cabina de primera clase. Asimismo, se amenazó con la presencia de una bomba en 3 de los aviones, pero no en el vuelo que impactó en el Pentágono. Según las conclusiones de esta comisión, los avisos de la bomba eran probablemente falsos. En el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, la caja negra reveló que los pasajeros, después de enterarse de que el resto de aviones habían sido estrellados deliberadamente, trataron de retomar el control del aparato. Los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un fallido intento para someter a los pasajeros. De acuerdo con la grabación 911, uno de los pasajeros, Todd Beamer, pidió a la persona con quien hablaba por teléfono que rezara con él y al finalizar simplemente dijo "Let's roll". Poco después el avión se estrelló en un campo cercano a Shanksville, en Pensilvania, a las 10:03 am, hora local. Existe un debate acerca del momento exacto en que el avión chocó contra el suelo, ya que los registros sísmicos marcan el impacto a las 10:06
de la mañana. Posteriormente, el terrorista de Al Qaeda capturado Khalid Sheikh Mohammed dijo que el vuelo 93 tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos. La exclamación póstuma de Weimar comenzó a ser ampliamente usada en los Estados Unidos después de los ataques. Neil Young compuso una canción con ese título como tributo a las víctimas, y por su parte la viuda de Weimar patentó la frase como marca registrada. Los atentados extendieron la confusión en todo el país. A lo largo del día se sucedió la publicación de todo tipo de informes y noticias contradictorias sin confirmar. Una de las más recurrentes fue la que había estallado un coche bomba en la sede central del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, D.C. Esta falsa noticia pasó por las agencias de noticias y llegó a ser publicada por varios periódicos ese mismo día, y otro informe difundido por la agencia Associated Press afirmaba que el vuelo 1989 de la compañía Delta Airlines, un Boeing 757, había sido secuestrado también. La noticia resultó ser también un error. El avión había sido considerado por unos instantes en riesgo de secuestro, pero finalmente respondió a los controladores aéreos y aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Cleveland, Ohio. Esta es la línea de tiempo del atentado. El horario está establecido según la hora local de verano en el este de los Estados Unidos. Para establecer el tiempo universal deben sumarse 4 horas a la hora local. A las 8 de la mañana del día 11 de septiembre del año 2001, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston hacia Los Ángeles. A las 8:14 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston hacia Los Ángeles. 8:19 de la mañana, la sobrecargo Betty Owen del vuelo 11 de American Airlines se comunica con la oficina de reservaciones de la compañía para informar que el avión parece estar siendo secuestrado. 8:21 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 64 personas a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, D.C. hacia Los Ángeles. 8:37 de la mañana, la Fuerza Aérea, la Administración Federal de Aviación, notifica al NORAD, North American Aerospace Defense Command, Mando de Defensa Aérea de América del Norte, que existe una sospecha de secuestro del vuelo 11 de American. 8:41 de la mañana, el vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 con 44 personas a bordo, despega del Aeropuerto Internacional de Newark de New Jersey hacia San Francisco. 8:46, el vuelo 11 de American impacta contra la torre norte del World Trade Center. 9 de la mañana, 2 minutos, el vuelo 175 de United embiste la torre sur del World Trade Center. El suceso descubierto en directo por diversas cámaras de televisión que enfocaban a las torres gemelas a causa de la densa humareda que surgía de la torre norte. 9:03 de la mañana, la Fuerza Aérea notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro del vuelo 175 United. 9:07, el jefe de empleados de la Casa Blanca avisa al presidente George W. Bush que embistieron la segunda torre y que Estados Unidos se encuentra bajo un ataque terrorista. El presidente se encontraba reunido con unos niños en una escuela primaria de Sarasota, Florida. 9:08 de la mañana, la Fuerza Aérea prohíbe a todos los despegues que se dirijan hacia o pasen sobre el espacio de Nueva York. 9:10,
Richard Clarke, encargado de la oficina antiterrorista, organiza una videoconferencia desde la Casa Blanca entre los más altos jefes militares para organizar una respuesta. 9:21 de la mañana se cierran todos los túneles y puentes de la isla de Manhattan. 9:26 la Fuerza Aérea prohíbe el despegue de todos los aviones civiles. 9:31 el presidente George W. Bush pronuncia un discurso desde la escuela primaria en la que se encuentra informando que se trata aparentemente de un acto terrorista. 9:34 de la mañana la Fuerza Aérea notifica al NORAD que existe una sospecha del secuestro del vuelo 77 de American. 9:34 el presidente George W. Bush sale de la escuela primaria de Sarasota hacia el aeropuerto. 9:39 de la mañana el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono. 9:45 la Fuerza Aérea con órdenes del presidente ordena a todos los aviones en vuelo a aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano. 9:48 el Congreso y la Casa Blanca son evacuados. 9:57 el presidente Bush abandona Florida. 9:59 se derrumba la Torre Sur. 10:03 el vuelo 93 de United cae en el campo abierto de Shanksville, en Pensilvania. Al parecer, se habría producido una lucha de la tripulación y los pasajeros con los secuestradores para retomar el control del aparato. 10:06 la Fuerza Aérea notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro del vuelo 93 de la United. 10:28 de la mañana cae la Torre Norte. 11:04 el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York es evacuado. 11:45 el presidente Bush aterriza en la base de la Fuerza Aérea Barksdale en Luisiana. 1:04 el presidente Bush declara alerta máxima en todas las instalaciones estadounidenses alrededor del mundo y se dirige a la nación a través de los medios de comunicación desde la base aérea Barksdale. 1:37 el presidente Bush deja el Air Force One en la base Barksdale. 2:51 la Marina envía destructores armados con misiles a Nueva York. 3:07 el presidente Bush aterriza en la base aérea Offutt en Nebraska. 4:36 el presidente Bush deja el Air Force One en la base Offutt y ordena ser llevado a la Casa Blanca. 5:25 de la tarde se derrumba el edificio 7 de 47 pisos del World Trade Center. 7 de la noche el presidente Bush llega a la Casa Blanca. 8:30 de la noche el presidente Bush habla a la nación desde el despacho oval en la Casa Blanca. Las víctimas. Las muertes se contaron por miles, falleciendo exactamente 2.996 personas, incluyendo 265 muertos en los 4 aviones estrellados. Ninguno de sus ocupantes sobrevivió. 2.606 en Nueva York, tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 policías del Departamento de Policía de la ciudad y 37 policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. En el año 2013 todavía permanecían 24 personas más entre la lista de desaparecidos. El banco de inversiones Cantor Fitzgerald, que estaba ubicado en los pisos 101 al 105 de la Torre Norte de World Trade Center, perdió 658 empleados, una cantidad considerablemente mayor a la de otros empleadores. Howard Lutnick, presidente de Cantor Fitzgerald, se salvó de morir en los ataques, ya que esa mañana llevó a su hijo a su primer día de clases, pero perdió en los atentados a su hermano menor, Gary, de 36 años, que trabajaba en el Cantor en la planta 104. Marsh y McLennan, una compañía de seguros
que estaba ubicada inmediatamente debajo de Cantor Fitzgerald en los pisos 93 al 100 en la torre norte, perdió 358 empleados, y Aon Corporation en la torre sur perdió 175 empleados que también fueron asesinados. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NITS, estimó que unos 17.400 civiles estaban en el complejo del World Trade Center en el momento de los ataques. La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey sugiere que 14.154 personas estaban en las torres gemelas a las 8:46 de la mañana cuando el primer avión, el vuelo 11 de American Airlines, golpeó a la torre norte. La mayoría de las personas por debajo de las zonas de impacto evacuaron los edificios de manera segura. Semanas después de los ataques se estimó que el número de muertos era de más de 6.000, más del doble del número de muertes finalmente confirmadas. La ciudad de Nueva York solo pudo identificar los restos de alrededor de 1.600 víctimas del World Trade Center. La oficina del Servicio Médico Forense recolectó alrededor de 10.000 fragmentos de huesos y tejidos no identificados que no pueden comparar con la lista de muertos. En el año 2006, trabajadores que se estaban preparando para demoler el edificio dañado del Deutsche Bank encontraron en la zona del edificio fragmentos de huesos. En el año 2010, un equipo de antropólogos y arqueólogos buscaron restos humanos y artículos personales en el relleno sanitario Freshkill, donde se recuperaron 72 restos humanos más. En total fueron encontrados 1.845. El análisis de ADN continúa en un intento de identificar víctimas adicionales. Los restos se encuentran almacenados en las instalaciones del médico forense de la ciudad de Nueva York. Se esperaba que los restos de las víctimas fueran trasladados en el año 2013 a un depósito detrás de una pared en el Museo del 11 de septiembre. En julio de 2011, un equipo de científicos de la Oficina Médico Forense todavía estaba tratando de identificar restos humanos con la esperanza de que una tecnología mejorada les permitiera identificar a otras víctimas. El 7 de agosto del año 2017, la víctima 1641 fue identificada como resultado de la tecnología de ADN recientemente disponible, y la víctima 1642 fue identificada el 26 de julio del año 2018. Hasta la fecha, y a casi 20 años de los atentados, aún quedan por identificar los restos de 1.111 víctimas. Según las cifras presentadas por el Departamento de Salud en enero de 2002, 139 latinoamericanos estuvieron entre los muertos del atentado terrorista de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, representando un 16% del total. De estos, 25 eran nacionales de la República Dominicana, 21 de Argentina, 18 personas de Colombia, 13 de Venezuela, 11 del Ecuador, 7 de El Salvador, 6 de Cuba, 3 de Bolivia, 3 de Brasil y 2 de Chile. En otros sitios se habla de 15 muertos de México, así como otros de Honduras, Jamaica, Perú, Paraguay, Uruguay y Guyana. Los atentados supusieron el ataque terrorista de mayor importancia contra los Estados Unidos al superar al atentado de Oklahoma City cometido por los terroristas de ultraderecha Timothy McVeigh y Terry Nichols, que causó 168 muertos, y los ataques llevados a cabo por células de Al Qaeda en el año de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Los supervivientes, según la comisión del 11S, aproximadamente 16.000 personas se encontraban en las zonas de impacto del complejo del World Trade Center al momento de los ataques. La gran mayoría de ellos sobrevivieron gracias a las labores de evacuación antes del derrumbe de las torres. La española Alicia Stipp se hizo pasar por superviviente del atentado, adoptó una identidad falsa, Tania Head, e incluso
llegó a ser presidenta de la red de supervivientes de la catástrofe de World Trade Center. Gracias al diario The New York Times se descubrió su fraude y gracias al diario español La Vanguardia se reveló su verdadera identidad. 3 edificios del complejo del World Trade Center se derrumbaron debido a fallos estructurales el día de los ataques. La torre sur cayó a las 9:59 hora local de Nueva York tras estar en llamas durante 56 minutos en un fuego causado por el impacto del vuelo 175 de United Airlines. A las 9:03 de la mañana la torre norte cayó y a las 10:28 tras estar en llamas aproximadamente 102 minutos en un fuego causado por el impacto del vuelo 11 de American Airlines a las 8 a.m. Un tercer edificio, el World Trade Center 7, se derrumbó a las 17:20, 5:20 de la tarde, al parecer tras haber sido seriamente dañado por los escombros de las Torres Gemelas al caer. Junto con una serie de incendios, numerosos edificios adyacentes al complejo también sufrieron daños sustanciales, se incendiaron y no tuvieron que ser demolidos. El edificio del Deutsche Bank fue la única estructura grande que sufrió daños de incendios en la zona cero que al 2006 aún no había sido totalmente demolida. La demolición se llevó a cabo en el año 2011 en el mes de febrero. Una investigación técnica federal del edificio de seguridad de los derrumbes de las Torres Gemelas en el World Trade Center fue realizada por el National Institute of Standards and Technology (NIST) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los objetivos de esta investigación, que tomó en cuenta la construcción del edificio, los materiales usados y las condiciones técnicas que contribuyeron al derrumbe, se dieron por cumplidos el 6 de abril del año 2005. La investigación estableció una serie de bases para mejorar los criterios con que los edificios son diseñados, construidos, mantenidos y usados. El informe concluye que la protección contra incendios de las infraestructuras de acero de las Torres Gemelas salió desprendida con el impacto inicial de los aviones y que, si esto no hubiera ocurrido, las torres probablemente habrían permanecido erguidas. Los incendios debilitaron las cerchas que sostenían los pisos, hicieron que los pisos se combaran. A su vez, los pisos, al combarse, tiraron de las columnas de acero exteriores hasta el punto que las columnas se inclinaron hacia el interior. Con los daños a las columnas principales, las columnas exteriores torcidas no pudieron soportar el peso de los edificios, produciéndose el derrumbe. Además, el informe afirma que los huecos de las escaleras de las torres no fueron reforzados adecuadamente para proporcionar una salida de emergencia para las personas que se encontraban por encima de las zonas de impacto. El NIST declaró que el informe final sobre el derrumbe del World Trade Center aparecería en un informe por separado. Aparte del derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center, otros 23 edificios fueron dañados. Actualmente el área ocupada por los restos materiales de las Torres Gemelas se la conoce como Zona Cero y está construido en un lugar, el National September 11 Memorial Museum, un museo que contiene 2 piscinas de agua en los cimientos que ocupaban antiguamente las Torres Gemelas, que tiene a sus alrededores paneles de bronce con los nombres de las víctimas que murieron en los atentados del 26 de febrero del año 1993 y del 11 de septiembre del año 2001. Y el nuevo edificio que reemplaza a las desaparecidas Torres Gemelas, llamado One World Trade Center, fue inaugurado oficialmente el 3 de noviembre del año 2014. Los efectos económicos de los atentados, los ataques tuvieron un impacto significativo en los mercados estadounidenses y mundiales. Obviamente, la Reserva Federal redujo temporalmente sus contactos con bancos por la falta del equipo perdido en el distrito financiero de Nueva York. En horas se recuperó el control sobre el suministro de dinero con la consecuente liquidez para los bancos,
los índices bursátiles New York Stock Exchange, American Stock Exchange y Nasdaq no abrieron el 11 de septiembre y permanecieron cerrados hasta las 3:37 del día 7 de ese mismo mes. Los sistemas de NYSE no fueron dañados por el ataque, pero los daños en las redes telefónicas del sistema financiero del World Trade Center impidieron que funcionara. Cuando los mercados reabrieron el día 17 de septiembre del año 2001 tras el mayor parón desde la Gran Depresión, el índice Dow Jones Industrial Average cayó 684 puntos, es decir, un 7,1%, hasta 8.920 en su mayor caída en un solo día. Al final de la semana el Dow Jones había perdido 1.369 puntos, un 14.3%, su mayor caída en una semana. Desde entonces Wall Street permanece protegido contra un atentado terrorista. La economía del Bajo Manhattan, tercer distrito económico de Estados Unidos, quedó devastada. El 35% del suelo de oficinas, 2,7 millones de metros cuadrados, muchos de ellos de clase A, fue destruido, dañado. El edificio del Deutsche Bank, vecino de las Torres Gemelas, tuvo que ser cerrado por los daños y demolido. La electricidad, teléfono y gas fueron cortados. Se restringió la entrada de personas en el Soho y Bajo Manhattan. El traslado de muchos de los puestos de trabajo ubicados anteriormente aquí hacia Midtown y Nueva Jersey se aceleró. Varias opiniones afirmaban que los ingresos fiscales de la zona no se recuperarían jamás. La reconstrucción se ha enfrentado a la falta de acuerdos sobre las prioridades. Por ejemplo, el alcalde Bloomberg hizo de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos en el año 2012 el eje de su plan de desarrollo 2002-2005, mientras que el gobernador Pataki delegó en la Corporación para el Desarrollo del Bajo Manhattan, duramente criticada por los escasos logros obtenidos con los amplios fondos recibidos en los solares de los edificios colindantes. World Trade Center se comenzó a construir un nuevo complejo de oficinas en el año 2006. El One World Trade Center se terminó en el año 2014 y alcanza 541 metros de altura, lo que le convirtió en el edificio más alto de la ciudad. 3 torres más se construyeron en la zona este del World Trade Center, las cuales fueron terminadas entre los años 2007 y 2012. Las pérdidas del sector aéreo fueron significativas. El espacio aéreo estadounidense permaneció cerrado durante varios días por primera vez en su historia, y en varios países como Canadá, tras su reapertura, las compañías aéreas sufrieron una disminución de su tráfico. Se estima que el negocio perdió un 20% de su tamaño y los problemas financieros de las compañías aéreas estadounidenses se agravaron, dando lugar a una crisis económica. Este fue el relato de la historia de lo que fueron los atentados del 11 de septiembre en el año 2001 en Estados Unidos. Comparte esa historia, pulsa me gusta y no olvides suscribirte al canal 57 FM Videos. Hasta una nueva oportunidad. Saludos desde Bogotá, Colombia.